Qué alegría, con sinceridad y con la espontaneidad. En Cristo Jesús te bendecimos a ti y a tu casa. Hoy es un día del gozo del Espíritu, de refrigerio de la presencia. Que el tabernáculo de Dios, con toda la plenitud de aquel que todo lo llena, descienda sobre tu vida y sobre tu casa. Y que sea un día hoy que te pueda marcar en el propósito de Dios. Ese es nuestro deseo. Que Dios tome de lo mejor de sus tesoros en Cristo Jesús para bendecir tu vida. Que tus ojos vean la gloria de Dios, tus oídos escuchen su voz y tu corazón tiemble en su presencia. Te invitamos a que juntos estudiemos la palabra de Dios. Eres muy bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Los que están en la casa de Dios te bendicen y te saludan. Aleluya. Amén. Amados, leamos el pasaje de hoy, Segunda de Crónicas, capítulo 22. Segunda de Crónicas, capítulo 22. Leemos los versos desde el 9 hasta el 12. Hablando ahí de Jehú, que es lo que habla el versículo 8, buscando a Ocosías, el cual se había escondido en Samaria, lo hallaron y lo trajeron a Jehú y le mataron y le dieron sepultura, porque dijeron: es hijo de Josafat, quien de todo su corazón buscó a Jehová. Y la casa de Ocosías no tenía fuerzas para poder retener el reino. Entonces Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Pero Josabet, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y escondiéndolo de entre los demás hijos del rey, a los cuales mataban, le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. Así lo escondió Josabet, hija del rey Joram, mujer del sacerdote Joiada, porque ella era hermana de Ocosías, de delante de Atalía, y no lo mataron. Y estuvo con ellos escondido en la casa de Dios 6 años. Entre tanto Atalía reinaba en el país. Que Dios nos bendiga a través de la palabra. Muy bien. Quiero hacer un recuento histórico para poder llegar aquí a lo que Dios nos quiere decir en este día. En el año 931, antes de nuestro Señor Jesucristo, el reino de Salomón se dividió en 2 reinos. Por los pecados de Salomón, Dios dividió el reino de Salomón en 2 reinos. El reino del norte, constituido por 10 tribus, llamado Israel, el país o la nación, y llamado también Efraín. El reino del sur estaba constituido por 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. El sur, que era la casa de David, tenía como capital a Jerusalén, y la otra tenía, las 10 tribus del norte, eran otra nación, tenían como capital a Samaria, para que entiendan un poco. Ya les dije que por los pecados de Salomón el país se dividió. En el norte, en más de 200 años, no hubo un solo rey que sirviese a Dios. Así que fue total el extravío del reino del norte. En el reino del norte hay reyes que tuvieron renombre. Entre ellos, ustedes saben, está Omri. Omri no era un rey importante. Omri era el papá de Acab. Pasa a ser importante porque aparece en las crónicas de los reyes de Asiria. Y por eso se hace popular en la historia secular. A la casa de Acab se le llamaba la casa de Omri. Acab era hijo de Omri. Acab, saben ustedes que se casó con Jezabel. Jezabel era fenicia y era adoradora del dios Baal y de Acera y de los dioses cananeos. Era una pagana. Todos ustedes saben la historia. Dios
en su misericordia dio al norte los mejores profetas, diríamos, los más ungidos, Elías y Eliseo. Y aunque en cierto sentido el impacto de su ministerio también tuvo su influencia en el sur, pero más bien fueron enviados al norte a amonestar a los reyes de Efraín o de Israel, que así se llamaba el reino del norte. Ustedes conocen la historia, la gran lucha de Dios, los milagros, que en la Biblia se cuentan 16 milagros que hizo Eliseo y 8 que hizo Elías. Así que muchos milagros, fue un tiempo glorioso. Ustedes saben cómo Dios amonestó a Acab. Saben ustedes la historia también, cómo Dios usó a Elías para restaurar el culto en Israel. Conocen la experiencia del Monte Carmelo. Elías fue elegido por Dios con el propósito de traer el corazón del reino del norte a Dios. Elías y Eliseo se dieron totalmente. Y Elías, que era un hombre temeroso de Dios en gran manera y un hombre respaldado por Dios, porque su ministerio fue un ministerio de poder, fue un ministerio de espíritu y de poder. A pesar de que era un hombre muy, muy rígido, que se destaca como un hombre muy, muy austero, un hombre que se veía como una roca, porque desciende de Galaad, que significa lugar rocoso, pero en Galaad había bálsamo, y él era un hombre de bálsamo. A pesar de que su predicación era fuerte, era directa, era demandante, era un hombre que fue elegido para volver el corazón de los padres a los hijos. Y en el Carmelo ustedes pueden ver el corazón de Elías, la fe de Elías, cuando allí desafió a los profetas de Baal y a los profetas de Acera, los dioses cananeos. Ustedes saben que Elías desafió a los profetas y les dijo: hoy se va a saber quién es Dios en Israel. El Dios que haga descender fuego del cielo, ese es Dios. Todo el pueblo dijo que así sea, así sea. Y el pueblo aprobó. Y hay un duelo entre el Dios verdadero y los dioses falsos. ¿Saben la historia cómo Elías le dio la iniciativa a ellos? Ustedes son más, así que invoquen el nombre de sus dioses. Ellos pusieron allí su ofrenda a sus dioses, invocaron el nombre de sus dioses desde la mañana hasta la tarde, sirvieron el cuerpo como acostumbraban, derramaron sangre sobre la ofrenda. Y Elías se burlaba de ellos. Elías les decía: sigan clamando, posiblemente están dormidos los dioses. Zabal tiene sueño, no durmió anoche. Y se burlaba Elías de ellos. Cuando ellos terminaron de ministrar, cansados, abrumados, Elías dijo: ahora es mi turno. Y en un tiempo de sequía, donde no había agua, Elías dijo, después que dijo que partieran los bueyes por mitad, Elías mandó a decir: traigan más agua. Y me llama la atención porque había escasez de agua. Traigan agua, más agua. Y llenó, saturó de agua el altar para hacer más notorio el milagro. Porque era el reto era: el Dios que haga descender fuego del cielo, ese es Dios. Entonces Elías oró a Dios y dijo: Señor, haz que este pueblo se vuelva a ti. Vuelve el corazón de este pueblo a ti. Y que se sepa hoy que solo tú eres Dios en Israel y que tú me enviaste. Te ruego que fuego descienda del cielo sobre este sacrificio. Y al instante fuego descendió y lamió hasta el polvo allí. El fuego de la aprobación. Ese fuego era una aceptación de la ofrenda que Elías hizo en el lugar de Israel, porque Israel estaba extraviado y esa ofrenda era en el lugar de Israel. Y Dios aceptó la ofrenda. Y ustedes saben el resto. Luego Dios, que había cerrado el cielo por 3 años y medio a través de la palabra de Elías, ahora le dice a Elías: dile a Acab que se mueva, porque si no se mueve se va a mojar, porque va a llover, y mucho. Y entonces anunció la lluvia.
De la misma manera que había anunciado que no iba a llover por 3 años y medio, de la misma manera fue a orar para que Dios hiciese descender lluvia. Y oró hasta que eso aconteció. Saben ustedes la historia, 7 veces envió a su siervo y la 7ª vez vio una nubecita y dijo, dile a Acab que se mueva porque va a llover. Y saben ustedes cómo Dios se glorificó grandemente abriendo el cielo a través del profeta Elías. Luego de eso el profeta Elías cayó en un estado depresivo muy fuerte y hasta se deseó la muerte, diciendo, oh Jehová, yo no soy mejor que mis padres, es mejor la muerte que la vida. Cuando alguien se desea la muerte y lo escucha un psiquiatra, lo hospitaliza inmediatamente. Cuando alguien dice me voy a matar, no lo tome usted a juego. Puede ser que nunca lo haga, pero puede ser que lo haga. Y el hombre se deseó la muerte, no que se iba a matar, pero se deseó la muerte, porque estaba muy deprimido Elías. Porque Elías pensaba que después de ese milagro, Israel, Acab, Jezabel, todo el mundo se iba a volver a Dios. Pero estaba muy equivocado. Porque los milagros no cambian el corazón. Solo Dios cambia el corazón. Amén. Amén. Hemos terminado una serie de mensajes hablando de la circuncisión del corazón. Israel siempre fue un pueblo incircunciso de corazón y de dura cerviz. Así que se maravillaron, comenzaron a viva voz, unánimemente todos a decir, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Y se quedaron con el cántico, Jehová es el Dios y nada más. Pero no se volvieron a Dios. Eso en vez de conmover a Jezabel y a Acab, todo lo contrario, aumentó la rebelión de Jezabel. La palabra Jezabel significa casta, sin marido. Imagínense una mujer tan perversa con ese nombre de casta. Hay nombres que están mal puestos. Y el de Jezabel es uno. De casta no tenía nada. Era una perversa. Todos conocemos el espíritu de Jezabel. El espíritu de Jezabel, aunque Jezabel era una mujer, el espíritu de los espíritus no tienen sexo. Es bueno que lo sepan. Los espíritus no tienen sexo. Así que un espíritu puede entrar en un hombre como en una mujer. Generalmente muchas personas aplicando el espíritu de Jezabel lo aplican a las mujeres. Miren, el espíritu de Jezabel no se quiere someter al varón. No, el espíritu de Jezabel no tiene que ver con mujeres ni con hombres. Es un espíritu que puede entrar a cualquier persona, mujer u hombre. En este caso, ese espíritu entró a Jezabel. Es el espíritu que manipula la autoridad. ¿Cuál es el espíritu? Manipula la autoridad. Y ese espíritu prevalece cuando en el gobierno hay debilidad, como en el caso de Acab. Acab era un rey débil. Encontró una mujer fuerte, pero una mujer también pagana, una mujer que era enemiga del Dios de Israel y que se propuso destruir el culto a Dios. Y el error de Acab fue casarse con una mujer extranjera, porque Dios prohibió a los reyes en Israel a casarse con mujeres extranjeras. Las mujeres desviaron el corazón de Salomón, lo extraviaron, como Dios lo dijo en la ley a través de Moisés. Y esta mujer era una mujer perversa. Ella sostenía a los profetas, que eran más de 400 de Baal y 450 de Acera. Eran más de 800 profetas que ella alimentaba. Era una guerra abierta contra Dios. Ese espíritu de Jezabel, que es un espíritu que manipula la autoridad, es un espíritu que se opone a Dios, es un espíritu muy sutil, es un espíritu posesivo, muy posesivo. No gobierna simplemente porque es fuerte y es dura, sino porque es un espíritu posesivo. Y paulatinamente en un proceso comenzó
a tener autoridad sobre su marido, sobre Acab, hasta que lo volvió un pelele, como decimos, un hombre sin autoridad, débil, que caprichosito como un niño, que cuando quiso aquella viña de Nabob hasta lloraba, no podía dormir. Ay, yo no sé si me dieran esa viña, un rey. Y dice la mujer, ¿por qué llora? ¿Por qué estás llorando, mi marido? Ay, que mira, que quise hacer un negocio con este hombre y quise cambiarle mi viña por la de él, porque yo le puedo dar algo mejor. Y dice Jezabel, ¿qué es eso? Un rey que tiene autoridad, llorando porque no quiere adquirir, no puede adquirir algo cuando tiene una autoridad absoluta. Déjame eso a mí, que yo resuelvo el problema. Y ustedes saben, viene ahora el engaño del espíritu de Jezabel. El espíritu de Jezabel no solamente usurpa autoridad, sino que el espíritu de Jezabel es el espíritu que se levanta contra la heredad de Jehová. Porque Nabob se mantuvo fiel y dijo, líbreme Jehová de yo vender mi heredad. Y era fiel a la heredad. Ese espíritu no solamente arruinó el culto a Dios, no solamente usurpó autoridad, sino que también se levantó contra la heredad de Jehová. Y levantó testigos falsos, calumnió a este varón de Dios y lo mató. Pero no sabía que allí estaba su ruina, porque los ojos de Jehová están hacia los justos, atentos sus oídos al clamor de ellos. Y vio Jehová y dijo, hasta aquí llegó Acab y su casa. Y esa fue su sentencia. Cuando Elías, volviendo ahora al otro lado, cuando Elías se deprime hasta desearse la muerte, Dios se le aparece a Elías y le dice, ustedes saben que Elías decidió ir a Horeb, monte de Dios, y caminó desde la tierra santa, desde el Carmelo, o estaba en Tishbi, no sabemos dónde estaba en ese momento, pero de allí él recorrió 40 días y se fue a Horeb, monte de Dios, o sea, al Sinaí, 40 días por el desierto. Y yo entiendo, porque una vez pusimos un mensaje muy hermoso acerca de por qué fue a Horeb, porque en Horeb Dios hizo el pacto con este pueblo. Y Dios, él estaba renovando el pacto a través del culto en el Carmelo, y el pueblo no se volvió a Dios. Y entonces él dice, yo voy a cuestionar al Dios del pacto y voy a ir al mismo lugar donde él hizo el pacto con esta nación, para que él me dé una explicación. Y Dios se apareció a Elías y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías dijo, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han matado a tus profetas, y el único que quedó vivo soy yo, y procuran matarme. Entonces Dios allí le dijo a Elías, Elías, entiendo que te sientes deprimido y que te sientes frustrado, decepcionado y derrotado, pero yo quiero decirte que yo, Jehová, no estoy así. Yo soy Dios y yo no puedo ser vencido de lo malo. Así que tú estás deprimido, y por eso yo no me manifesté a ti en un terremoto, ni con un fuego, ni con un temblor, sino que yo me manifesté a ti con un silbo apacible para ministrarte. Y te entiendo. Me siento bien que tú sientas celo por mí. Lo que yo no apruebo ni aplaudo es el espíritu de derrota que tú tienes. Yo te voy a ordenar que tú te levantes y tú vayas ahora a ungir a 3 hombres. Te voy a demostrar que yo soy Dios y que yo tengo poder sobre las naciones. Así que vas a ir a Hazael, rey de Siria, y tú lo vas a ungir como rey de esa nación. Hazael era el capitán del ejército. Tú lo unges y va a ser rey. Y tú vas a levantar a Jehú como rey en Israel, en lugar de Acab y de su casa. O sea, de su casa, porque ya Acab había muerto y seguían otros reyes, ¿no? Después, aunque estaba en ese tiempo Acabio, pero eso sucedió después, los ungimientos.
Entonces dice, yo voy a usar 3 espadas. El tercer ungimiento es, tú vas a ungir a Eliseo en el lugar tuyo. Ungiendo a Asael, te voy a demostrar que yo tengo autoridad sobre las naciones. Ungiendo a Jehú, te voy a demostrar que tengo autoridad sobre mi pueblo Israel. Y ungiendo a Eliseo, te demuestro que tengo autoridad sobre el ministerio. Yo soy Dios. Amén. Y Dios dice, esos 3 ungimientos se van a convertir en 3 espadas, las cuales voy a usar contra Jezabel y contra su casa, contra Acab y contra su reino. Y dijo Dios, todo aquel de la casa de Acab y de Jezabel que escape de la espada de Asael, lo alcanzará la espada de Jehú. Y el que escape de la espada de Jehú, lo alcanzará la espada de Eliseo. Y así mismo sucedió. Naturalmente, Acab tuvo otros hijos y otros hijos, que 2 generaciones más. Pero Dios cumplió lo que Elías hizo eso. Hizo esos ungimientos. Y vino Asael y arremetió contra Acab en guerras contra sus hijos que vinieron después de él en el reino, y les quitó territorios a los hijos de Acab que reinaron después, y les hizo gran mal a los descendientes de la casa de Acab. Entonces Jehú, que ustedes saben que lo está mencionando acá, Jehú era un capitán del ejército de Acab, que estaba tranquilo un día con sus colegas capitanes charlando, y de momento vino un loco de los hijos de los profetas, porque así lo consideraban como dementes por la manera que actuaban, y vino corriendo y lo llamó aparte a Jehú. Y entonces él se fue aparte y le dijo, así te dice Jehová, yo dije a través del profeta Elías y de Eliseo que yo voy a destruir la casa de Acab y la casa de Jezabel, y tú eres el instrumento para acabar con ellos, y yo te unjo para que tú seas rey en Israel en el lugar del hijo de Acab. Y entonces sí sé que salió corriendo como un loco. Cuando se acercó él a sus compañeros, le preguntaron, ¿qué te hizo este loco? ¿Qué dijo este loco? Pues mira, dijo esto. Jehú lo creyó, y la Biblia dice que se levantó y destruyó a todos los herederos, todos los hijos, nietos, todos los que podían tomar el trono de la casa de Acab. Arrasó con todos ellos. Después fue y mató a Jezabel. Dios dijo que los perros iban a lamer la sangre de Jezabel en el mismo lugar donde ella hizo el daño a Nabot. Y exactamente así mismo aconteció. Entonces, Dios usó a Asael por un lado, los sirios que pelearon contra Israel y en muchas batallas le ganaron a Israel y le quitaron territorio. Pero vino Jehú y acabó con su espada, con toda la casa de Acab. Y la espada de Eliseo fue la palabra profética, porque la espada más poderosa es la palabra profética, la palabra de Dios, que anunció lo que iba a pasar con la casa de Acab y la casa de Jezabel. ¿Qué sucedió? Ustedes saben, aquí vamos a entrar en lectura. Vengan ustedes al capítulo 18. Aquí, para entrar en contexto, es muy importante que yo dijera todas estas cosas, porque muchos que son nuevos y no van a entender si yo no hago esta narración, porque para llegar a lo que quiero que ustedes vean algo.
Ahora vamos a hablar de Josafat. Josafat era rey de Judá. Quiere decir, era hijo descendiente de la casa de David, que era el sur, el reino del sur, Judá y Benjamín. Él reinaba en la parte sur. Era un rey temeroso de Dios. Para que puedan ver aquí el reinado de Josafat, el capítulo 17, voy a leer algunos versículos. Dice: reinó en su lugar Josafat, su hijo, 17:1, el cual se hizo fuerte contra Israel. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Leo ahora 17:3 de Segunda de Crónicas. Y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Jehová por tanto confirmó el reino en su mano y toda Judá dio a Josafat presentes y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Y sigue hablando de reino, un hombre lindísimo, precioso, que anduvo en el camino del Señor. Uno de los reyes más espirituales, se puede decir así, de Israel, más consecuente con Dios. Pero miren ustedes capítulo 18. Tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia, y contrajo parentesco con Acab. Aquí comenzó el problema. Y después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab, por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía. Y le persuadió que fuese con él contra Ramón de Galaad, una batalla que tenía contra los sirios. Y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá: ¿quieres venir conmigo contra Ramón de Galaad? Y él respondió, miren lo que respondió: yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo, iremos contigo a la guerra. Santo Dios, yo soy como tú. Lo mismo que le dijo Ruth a Noemí: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Había un pacto y él lo verbalizó. Ya ustedes saben, él fue a la guerra. Y ustedes, voy a leer 2 o 3 versículos más para que ustedes vean la diferencia que había entre estos dos. Dos no pueden andar juntos si no estuvieran de acuerdo. Y miren lo que sigue diciendo el versículo 4. Y además dijo Josafat, rey de Israel: te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Vamos a una guerra, dice Josafat, vamos a consultar a Jehová, hombre de Dios. Eso es 18:4. El 5. Entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas y les preguntó: ¿iremos a la guerra contra Ramón de Galaad y me estaré quieto? Y ellos dijeron: sube, porque Dios los entregará en mano del rey. Estos eran profetas, mis hermanos, rentados, alquilados, recibían salario, ustedes saben, estaban alquilados, tenían un contrato. Y el contrato era: yo les pago si ustedes profetizan cosas buenas para mí. Usen la unción para bendecirme. Digo, eran profetas de Dios. Se cree que era de Dios. De Dios entre comillas, ¿no? Pero Josafat dijo, Josafat cuando vio a todos profetizando a voces, ¡oh! Así dice Jehová, ve que Dios los va a entregar en tus manos. Dijo Josafat: me parece que estos están profetizando porque el rey les paga. Y dice el 6, pero Josafat dijo: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos? Hay otro de Jehová aquí, porque estos de Jehová no parecen. Hombre con discernimiento. Y el rey de Israel respondió a Josafat: aún hay aquí un hombre
por el cual podemos consultar a Jehová. Mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza cosa buena. ¿Cómo le va a profetizar cosas buenas si todo lo que hace es malo? Sino siempre mal. Este es Micaías, hijo de Imla. Y respondió Josafat: no hable así el rey. Entonces lo llamaron, y el resto de la historia ustedes lo saben, pero me llama la atención. Dice: no hable así el rey. ¿Cómo usted se atreve a hablar así de un profeta de Dios? Hay una ocasión que Eliseo se acercó al hijo de Acab, que era rey, o que no sé si fue en tiempo de Acab, en este incidente, o antes, que le dice: mira, si no fuera por el respeto que tengo a Josafat, ni siquiera hablara contigo. Por el respeto que tenían a un hombre de Dios. Y me gusta: no hable así al rey. Era un hombre temeroso de Dios. ¿Cómo tú hablas así de un profeta de Dios? ¿Cuánto tenemos que aprender nosotros, hermanos? A veces nos dirigimos a los siervos de Dios despectivamente y criticamos y decimos. Sí, solamente cuando alguien tiene el manto de Dios, no hable así del siervo de Dios. ¿Conocía Josafat a Micaías? No, no lo conocía, pero era profeta de Dios. Respeto. Quiero que vean el espíritu, el perfil de este hombre, para que vean que esa mezcla no funciona. ¿Qué relación tiene la luz con las tinieblas? Cristo con Belial. ¿Qué relación hay en los yugos desiguales? Yo no puedo detenerme porque el tema mío no es ese. Yo quiero llegar a algo, pero quiero que ustedes vean para que puedan entender. Ya saben lo que Micaías hizo. Ya saben ustedes que vino Micaías y en el camino le dijo el que lo fue a buscar, o los que lo fueron a buscar: más te vale que profetices bien, porque todos los profetas han dicho cosas buenas. Y él dice: yo voy a decir lo que Jehová me diga. Amén. Ya lo estaban preparando en el camino para que profetizase lo que ellos querían escuchar. Y cuando llegan allí, Acab dice: ya verás que nunca me dice cosas buenas. Y Acab le dice también: todos los profetas han dicho que voy a ganar la batalla, así que di tú lo mismo. Y dice él en forma irónica: oh, ve que Jehová los va a entregar en tus manos. Y el rey se dio cuenta, porque dijo: tú quieres que yo te diga lo mismo que yo te lo digo. Ve que Jehová los va a entregar en tus manos. Y dice: dice acá, dime lo que Jehová dice. ¿Tú quieres lo que Jehová dice, o tú quieres que te diga que yo me una al coro de los que te profetizan cosas buenas? Porque todo profeta de Dios está comprometido con Dios y con su palabra. El profeta que profetiza, que vende el don, como Balaán, por dinero, que profetiza cosas buenas, mis amigos, a los que me bendicen, y cosas malas, aquellos que no me aceptan. Cuidado con esos profetas. Este era un hombre de Dios. Y cuando Acab le dijo: dime lo que dice Dios. Te voy a decir. Yo vi que Dios hizo la primera vez que Dios se volvió democrático fue en este tiempo. Porque es un concilio de los espíritus. Y Dios consultó a los espíritus. El Dios que nunca consulta con nadie, consultó. Y le dice a los espíritus: yo quiero que ustedes me digan cómo yo puedo confundir acá. ¿Qué haré? Y dice uno: yo prendo el opinador. Yo tengo una buena idea. Yo soy demócrata republicano. Dice: a ver, ¿cuál es tu idea? Vamos a enviar espíritu de confusión a los profetas para que confundan a Acab. Dice Dios: good idea. Buena idea. Está bueno eso. ¿Quién lo secunda? ¿Quién lo apoya? Estamos de acuerdo. Confundamos a los profetas. Y dice Micaías: yo veía a Israel todos corriendo por los montes y los valles, espantados, todos corriendo de los enemigos. Y dice acá: yo te lo dije, que no me va a decir nada agradable. Tómenlo y métanlo a la cárcel con solamente pan y agua.
y yo lo veré cuando yo regrese. Y le vocea a Micaías: si tú regresas, Jehová no ha hablado por mí. Esa es la historia. Fueron a la guerra. ¿Y saben qué pasó? Los sirios dijeron, el rey de Siria dijo: olvídense todo el mundo, solamente vayan donde Acab y mátenlo. Y viene Acab, ese sinvergüenza, y le dice a Josafat: disfrázate. Y o sea, él se disfraza. Él sabe que los reyes se distinguían, que eran los reyes. Él se disfraza como un soldado cualquiera, qué sé yo cómo se disfrazó. Pero el pobre Josafat se quedó con algunos distintivos de rey. Y dice que no perseguían a nadie, solo al rey. Y cuando vieron a Josafat vestido de rey o con algo que lo distinguía como rey, pensaban que era Acab y ya lo iban a matar. Imagínense. ¡Ah! Y se dieron cuenta que no era Acab y lo dejaron. Se salvó, como dicen en el país, de chepa. De casualidad se salvó, porque Jehová lo estaba protegiendo. Pero miren qué sinvergüenza. Él se disfraza y no le dice nada, porque si van dos reyes y él se disfraza, tenía que decirle a José: disfrazate tú también. Pero lo dejó así, me dijo: que los maten a él y yo me quedo vivo. Qué terrible. Y dice la Biblia que un flechero, un arquero, disparó a la suerte una saeta, y por casualidad traspasó acá y murió en la batalla y no regresó vivo. Así acabó Dios con Acab, y más adelante con sus hijos y con Jezabel y con todos los herederos. Pero ¿qué sucede? Miren ustedes, seguimos. Capítulo 19, entramos ahí ahora. 19:1 en adelante. ¿Están conmigo? Gloria a Dios. Dice el 19: y Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén. Y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hanani. Este no es el Jehú, capitán del ejército del norte. Este es un profeta que por casualidad se llamaba Jehú. Y era de Judá. Y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hanani. Y dijo al rey Josafat: al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová. Estoy leyendo porque yo tengo los subrayé con rojo y se me borró las letras aquí. Al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, pues has salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Miren la palabra del profeta: al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová. ¿Cómo un hombre bueno se convierte en malo? Más adelante, en los textos que siguen, este hombre habla a los jueces y los reúne. Dice: sirvan al pueblo con integridad y con rectitud. No vendan por cohecho la justicia. Tu corazón precioso. Y eso, tremenda reforma. Y él se humilló cuando Dios le habló. Pero ya el mal estaba hecho. Ya había casado a su hijo Joram con Atalía, la hija de Jezabel y de Acab. El mensaje llegó tarde. Ya había metido la pata y no la podía sacar.
Puedo seguir leyendo, pero vamos al 20. Capítulo 20. ¿Lo tiene? Muy bien. Vean el versículo 35. Para que podamos entender. Vamos a leer el 31 para que veamos cómo termina su reino. Dice el 31, 20:31. Así reinó Josafat sobre Judá. De 35 años era cuando comenzó a reinar. Y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Sili. Y anduvo en el camino de Asa su padre, sin apartarse de él, haciéndolo recto ante los ojos de Jehová. Con todo eso los lugares altos no fueron quitados, pues el pueblo aún no había enderezado su corazón al Dios de sus padres. Los demás hechos de Josafat, los primeros y posteriores, aquí están escritos en las palabras de Jehú, hijo de Anani, del cual se hace mención en el libro de los reyes de Israel. Escuchen ahora, pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, hijo de rey de Israel, o sea, hijo de Acab, Ocosías, el cual era dado a la impiedad. Quiere decir que no solamente se casó a su hijo Joram con Atalía, que era hija de Acab, sino que siguió la relación con los hijos de Acab que vinieron después. En este caso está hablando de Ocosías. Trabó amistad. Me gusta la palabra trabarse. Trabarse es lo que pasa cuando usted le pone un lazo a un animal que se traba y no puede salir. A veces usted se mete en una relación y dice, ¿cómo yo salgo ahora? ¿Cómo le digo que vamos a dejar esto? Porque quería salir, pero Dios le dijo a través del profeta lo que iba a suceder y el desagrado de Dios, y posiblemente trató de resolver el asunto, pero yo era tarde. Ya tenía ahí a Atalía, la nuera, ¿es correcto? Ajá. Entonces la cosa era complicada ahora. Entonces siguió en amistad con Ocosías y comenzaron a hacer pactos comerciales o relaciones comerciales. Pero me llama la atención la palabra trabó amistad. Dios le dijo, con que tú estás respaldando a los enemigos de Dios que Dios aborrece. En otras palabras, Dios le está diciendo, ¿no sabes acá que tú estás entorpeciendo mi propósito? Porque yo quiero disciplinar y castigar a la casa de Acab que me ha desafiado, y tú te has metido en el medio. A veces nos metemos en tremendos problemas. Una vez alguien vino donde mí hace muchos años, que yo estaba trabado también en una relación ministerial con alguien que no era digno de Dios. Pero yo descubrí las cosas en un tiempo. Y en un momento que Dios comenzó a bajar la mano a aquel varón. Y vino un grupo de ministros y llamó a este varón para reclamarle ciertas cosas. Y ya en ese momento yo me estaba separando de este varón. Pero tuve que ser leal sin tener que serlo, porque ya habíamos hablado de la separación, porque Dios me habló que me separara de él. Entonces cuando le llamaron a capítulo, yo tuve que ir, porque como estábamos caminando juntos, nos llamaron a los dos. Naturalmente el problema era con él, pero me llamaron a mí. O mejor dicho, yo fui con él, porque me dijo, yo quiero que tú vayas conmigo, que estábamos caminando juntos. El problema. Y aquellos ministros, como estaban ahí a golpear a este hombre por ciertas cosas que estaba haciendo,
Y yo tuve que comenzar a defender a un indefendible. Como Josafat estaba yo allí, trabado. Ya inclusive él y yo tenemos todo listo para separarnos. No quería separarse de mí. Estaba reacio a hacerlo, pero Dios me habló. Porque como yo no fue que me metí en esa relación, Dios me metió, pues Dios me saca. Y él mismo me sacó. Entonces, para no ser abundante la historia, estoy contando esto por esto. Porque yo naturalmente traté en lo que pude de defenderlo a él delante de estos ministros que estaban juzgando por ciertas cosas que no viene al caso ahora. Y entonces, cuando terminó la reunión que nos despidieron, ellos se quedaron deliberando. Unos días después yo me encontré con un ministro que estaba en la reunión y me llamó y dijo: Ramírez, ven acá, quiero decirte algo. Después que ustedes salieron, el comentario de todos los que estaban allí fue: ¿qué hace este hombre con este hombre? Así. Yo lo estaba defendiendo y me mantuve firme defendiéndolo. ¿Sabes cuál fue el comentario? ¿Qué hace este varón? Porque la verdad es que todos no cuadran. ¿Qué hace este hombre unido con este hombre? Y todos se dieron cuenta que aunque tú lo estabas defendiendo, tu espíritu es totalmente distinto. ¿Y saben qué me dijo? Me miró a los ojos y me dijo: así te dice Jehová, quítate del medio, no quieras ser más misericordioso que Dios, porque yo a este lo quiero disciplinar y por tu misericordia no lo he podido hacer. Échate a un lado. Y más adelante vino la ruina. Nunca fue lo mismo después. Y he aprendido como Josafat. Es muy difícil entrar en una relación y después salir. Y vais a decir un matrimonio, ¿cómo te sale? Hay hijos, qué problema. ¿Recuerdan Esdras y Nehemías cuando obligaron a los príncipes y al pueblo a despedir a sus mujeres? Me imagino qué dolor terrible. Los niños llorando: papi, me vas a dejar. Terrible. ¿Cómo yo hago? Si hay hijos ya en el linaje, ¿qué hacemos? ¿No creen ustedes que es mejor pensarlo antes que después? Miren cómo termina aquí. El 35. Estoy leyendo en el 20:35. Pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad, igual que su papá. Hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis, y construyeron las naves en Azión Geber. Entonces Eliezer, hijo de Dodaba de Maresa, profetizó contra Josafat diciendo: por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. Gloria a Dios, que Dios intervino. Es que Dios ama a los suyos. Dios amaba a Josafat. Dios amaba a Josafat. Era un hombre recto, temeroso de Dios. Pero tristemente cayó. Posiblemente hizo la alianza política diciendo: por lo menos los sirios están contra mí y contra Israel. Yo mejor me mezclo con mi hermano del norte, que somos del mismo pueblo, y peleamos contra todos los pueblos alrededor. Quizás fue una unión política. Pero qué problema terrible. Yo quiero decirte que si tú quieres ser fuerte o librarte de los enemigos, no tienes que acudir a alianzas con impíos que son dados a la impiedad, o personas que son enemigos del propósito de Dios. Yo quiero decirte que Dios es mayoría. Que Dios es suficiente para pelear por nosotros, para defender el propósito y para librarnos de los adversarios. Pero eso no lo entendió Josafat. No lo entendió. Capítulo 21. Durmió Josafat con sus padres y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar Joram, su hijo.
quien tuvo por hermanos, hijo de Josafat, y ahí mencionan lista de hermanos que él tuvo. Y dice aquí, mis hermanos, porque quiero llegar aquí a algo. Dice, después menciona a todos los hijos, dice al final, todos estos fueron hijos de Josafat, rey de Judá. Es la última parte del 2, dice el 3. Y su padre les había dado muchos regalos de oro y de plata y cosas preciosas y ciudades fortificadas en Judá, pero había dado el reino a Joram porque él era el primogénito. Fue elevado pues Joram al reino de su padre, y luego que se hizo fuerte mató a espada todos sus hermanos y también algunos de los príncipes de Israel. De tal palo, tal astilla. Este era el nietito de Jezabel, y de acá por el otro lado, aunque era de la descendencia de David, y tenía una mezcla de sangre positiva y sangre negativa, o positiva y o negativa, no sé. Así que acabó con toda la descendencia de Josafat y se quedó él reinando. Matar a la descendencia de David significaba atentar contra el propósito de Dios, porque Dios prometió a David dos cosas: un sacerdocio fiel y una casa firme. Dios juró a David por su santidad y le dijo, cuando David le quería preparar casa, le dijo: yo te la voy a preparar a ti y te daré una casa firme, y un hijo tuyo se sentará en el trono de Israel para siempre, y voy a hacer eterno tu reino a través de un hijo tuyo que se va a mantener en el trono para siempre, hablando de Jesús. Y cada vez que hubo problemas en la casa de David y mataban a los herederos, dice la Biblia, pero por amor a David, Dios le dejó una lámpara encendida, y esa lámpara siempre estaba alumbrando. Pero aquí está el diablo tratando a través de la casa de acá, porque ¿qué sucedió? Allá en el otro lado cortaron la descendencia de Jezabel y de Acab, y ya el espíritu de Jezabel estaba, entre comillas, muerto. Pero sucede como las películas de misterio, que cuando matan al demonio lo sacan, usted dice: wow, terminó, dice: wow, ya terminó. Y de momento va la persona en el auto y aparece el demonio, y al fin, otra vez, parte 2, el demonio sigue vivo. En otras palabras, escuche, el diablo que estaba detrás dijo: Dios destruyó el espíritu de Jezabel y de Acab a través de Jehú, a través de Asael y a través de la palabra profética de las 3 espadas que Dios le dijo, habló y profetizó a Elías cuando estaba deprimido en Horeb. Dice el diablo: yo tengo un plan B. Ya yo hice que Josafat, el diablo hizo provisión, que Josafat cayera en la trampita y se trabara, hiciera parentesco con esa casa. Y dice: yo quiero, fíjense una cosa, ahí estaba el espíritu de Jezabel tratando de perpetuar, de resucitar, de revivir. ¿Cuántos saben que los espíritus quieren revivir? Aparecen, acaban con medio mundo, y después que Jehová viene y acaba con ellos, siempre tienen personas que los siguen y que quieren que resuciten los espíritus. ¿Han visto las películas de misterios o de extraterrestres? Que después que pensó que lo mataron, entran con una linterna al oscuro y ve un montón de huevos incubados que están saliendo. Ay, Dios mío, si pensábamos que habíamos acabado tanto pelear con este extraterrestre, y tiene un montón de hijos aquí que están incubándose. Que el diablo por sí mismo sobreviva, eso yo lo entiendo, pero que el pueblo de Dios se una con el diablo,
entorpeciendo a Dios, que quiere destruir a los malos y quiere destruir a aquellos que quieren destruir su propósito. Ese fue el pecado de Josafat. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Aquí llegó Jezabel al reino de David a través de Joram, por medio de Atalía, su mujer, que era Jezabel II. El espíritu de Jezabel volvió a Atalía a través de Joram, que se casó con él, con ella. Y lo primero que hace: voy a destruir a la descendencia santa de la casa de Josafat, que es la casa de David, para arruinar el plan de Dios y arruinar el propósito santo de Dios. Versículo 5, 21:5. Cuando comenzó a reinar era de 32 años y reinó 8 años en Jerusalén. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel. Eso significa Acab, Joram, Ocosías y todos los hijos. La casa de Omri, que era el papá de Acab. Leo de nuevo: anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Mas Jehová no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David, porque le había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Una batalla. El diablo por hacer revivir y perpetuar el espíritu de Jezabel, espíritu manipulador, que se levanta contra Dios, contra su propósito, contra sus profetas, que mata a los profetas, que alimenta el culto pagano, que le hace competencia, que tiene un sistema paralelo al de Dios. Fíjense, ¿qué logró Dios con destruir a Acab y a su descendencia? Si es un nido en la casa de David, y incubó el espíritu de Jezabel allí, porque alguien sin entendimiento, es que somos amigos, es que él peleó conmigo en tal lugar, es que cuando yo estaba en desgracia vino y me visitó y oró por mí, y cuando todos me dejaron él vino donde mí. Y por eso vas a entregar tu embajada, lo que tú representas. Cuando tú sabes que ese espíritu está en contra de Dios, o no lo has escuchado hablar, que habla como dice, que dice, ¿no eres tu testigo? ¿No lo has visto, no lo has discernido? ¿No conoces tú los malos espíritus? ¿No tienes tú el Espíritu Santo para saber cuando alguien es chismoso, rebelde, murmurador, cismático? ¿No lo conoces tú? Juan dice que el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. En otras palabras, uno igual que ellos. Yo te profetizo, iglesia, no solamente al amanecer de la esperanza, sino a la iglesia de Cristo en el mundo, que la hora va a llegar donde los cristianos serán cristianos. Amén. Donde Dios va a traer definición. Va a ser separación entre el trigo y la cizaña, entre la paja y el trigo, entre lo malo y lo bueno, entre las tinieblas y la luz. Y usted va a tener que trabajar con su corazón si está dividido. O defiende el propósito de Dios con la casa de David,
o perpetúa el espíritu de Jezabel. En la resurrección en Atalía. Si el anticristo es como lo han interpretado, que es que el diablo anda buscando una encarnación, como la hizo Dios con María para que naciera Jesús, a ver quién le va a prestar el vientre al diablo para que nazca el anticristo. Porque hay películas en Hollywood que hablan de eso. ¿Sabes tú que tú le estás prestando el vientre al diablo para que se reproduzca y siga haciendo daño? Poniendo en juego en peligro el propósito de Dios. Esto es aplicable a muchas cosas que estamos viviendo en este tiempo, en el mundo y en la iglesia y entre nosotros también. Dios quiere definición. Dios quiere que tú tengas entendimiento. Que tú no comprometas lo de Dios, porque lo de Dios no es tuyo, no te pertenece. Tú eres de Dios. Tú puedes comprometer el carro tuyo, el auto tuyo, el trabajo tuyo, en una relación, pero tú no puedes comprometer el manto que hay en ti, ni el propósito que hay en ti, porque no es tuyo el propósito. Administras algo que Dios te puso a administrar, que no es tuyo. Lo que tú eres en Dios no es tuyo. Bueno. Aquí hay dos cosas. Josafat abrió la puerta para mantener vivo el espíritu que Dios con 3 espadas trató de destruir de aquel lado del norte. Y por su falta de sabiduría, falta de entendimiento, expuso el propósito de Dios con la casa de David. Y él fue responsable de que le mataran a todos sus hijos y sus nietos. Porque a final de cuentas, el diablo está en contra de la descendencia para destruir el propósito. Nadie sabe las consecuencias de trabarse en amistad con espíritus malos. Nadie la sabe. Tú no sabes el mal, porque Dios no puede ser burlado de los hombres. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Ahora alguien se puede reír con sus mentiras y sus rejuegos, engañando gente. Pero un día, el Dios del cielo, sabe Jehová recompensar a los justos, pero sabe Jehová bajar la mano a los impíos. Amén. Amén. ¿Se acuerda de aquella mujer? Aquella mujer que cuando Sísara andaba corriendo, el enemigo de Israel, el que acabó con Israel, el que empobreció a Israel, el azote de Israel, fue a refugiarse en su casa. Lo recibió muy bien, claro que sí. Escóndete aquí, duérmete acá. ¿Quieres leche? Ahí tienes leche. Métete ahí y escóndete. Cuando todavía cogió la estaca, ¡ah, enemigo de Israel! Así hay que hacer. Si deja vivo ese espíritu, resucita y acaba con Israel. Cuando Dios lo entregó en nuestras manos, para que no siga haciendo daño al pueblo de Dios. Pero somos muy buenos, demasiado buenos. Es que a mí no me han hecho daño, todo lo contrario, me han bendecido. Pues seguro algún provecho tenía Josafat de la relación, porque salía a hacer negocios a Tarsis. Por algo tenía, porque ustedes saben que toda relación hay una conveniencia. El asunto es conveniencia sacrificando a Dios y a su propósito, con gente que iba matando gente y destruyendo vidas. Enemigos de Dios.
Eso siempre ha existido. ¿Por qué hoy hay tantos problemas en la iglesia? Porque un sinvergüenza se levanta, hace y deshace, engaña a la gente, le saca dinero. A veces son adúlteros que tienen muchas mujeres y salen por ahí, salen unos cuantos tontos a seguirle y vuelve y se levanta de nuevo. Y sigue por allá con prepotencia, desafiando a la iglesia y a la autoridad de la iglesia. Y después, ¿quién va para ese monstruo si tiene seguidores que le sigan? ¿Saben ustedes que en toda la vida los rebeldes nunca se quedan solos? Ellos siempre buscan seguidores para luego decir, yo no estoy solo, hay como 40. Pero los 40 fueron ellos que los reclutaron con mentiras y rejuegos. Personas débiles como Acab, que no se atreven a decirle a la gente, un momentito, creo que te equivocaste de puerta. Yo no soy tan tonto. Aquí no me vengas tú con tonterías, que yo conozco la Biblia. Búscate otros oídos que te escuchen. Que yo sé, yo te conozco, yo conozco ese espíritu. Y aquí hay una embajada del reino de Dios. Aquí defendemos un santo propósito. Amén. Amén. Hermanos, esto no se aplica solamente a nosotros. Esto está pasando en el mundo entero. ¿Por qué hay tantas divisiones, tantas luchas? ¿Por qué los malos prevalecen? Porque salen y engañan 7, 10, 15, 20 y van allá y forman un imperio religioso con engaño y mentira. Porque nadie se quiere someter a la autoridad de la iglesia. Una vez me llamó un hombre que tiene la misma cantidad de años que yo en el ministerio. Yo había ido a compartir con él a su iglesia, un hombre con mucha experiencia ministerial, y me llama y me dice, me manda una carta a Radamés, yo quiero ser ordenado apóstol. Y yo me cuido quién me pone la mano, y tú eres el hombre. Y me dijo 3 cualidades que yo tenía según él, que era la persona adecuada para ordenarlo apóstol. Yo duré naturalmente yo salí a la respuesta, pero dijo, ¿cómo le hablo a este hombre? Y comencé a orar. Y al final de cuentas, él se comunica conmigo. Yo le mandé una carta, con mucho respeto, y le dije, fulano, yo me siento honrado de que tú creas que yo soy la persona. Yo no voy a dudar que tú seas apóstol de Cristo. No lo voy a dudar, eso no me incumbe a mí. Pero déjame decirte una cosa, yo jamás puedo hacer eso. Porque si yo te fuera a ordenar apóstol, a ti primeramente me lo tiene que decir Dios. Y segundo, yo iría a los pastores de la ciudad donde tú vives, a ver si ellos piensan de esa manera. Porque estamos sujetos a la iglesia. Tercero, en los 90, cuando Dios comenzó a darle auge al ministerio apostólico, Dios me dijo a mí, hijo, apenas comencé a restaurar el ministerio apostólico, ya me lo están dañando. Y le puse abajo, Dios me llamó a edificar a la iglesia, no a contribuir a su destrucción. Perdóname, no puedo hacer eso. Son los principios del reino. Son los principios del reino. Son los principios del reino. Este hombre, nadie lo puede acusar, pero se le juzgaba en ciertas áreas, en la comunidad donde él estaba. Pero no solo por eso, sino por los principios que ya expuse. Hermanos, tenemos que tener. Yo pertenezco a un cuerpo. A veces me dicen, pastor, su iglesia es independiente. Y digo yo, jamás. No hay iglesia de Cristo que sea independiente. Si usted quiere decir no afiliada a un concilio, a una denominación, eso está bien. Pero independientes. No, yo estoy unido a los bautistas, a los metodistas, a los presbiterianos, a luteranos, a todo el que es de Cristo. Yo pertenezco a un cuerpo mundial. Yo no soy independiente. Amén. Amén. Los libros nuestros fueron revisados en el contenido doctrinal, pero miren con lupa. Con lupa.
Y cada palabra dice, esto un bautista lo puede interpretar así, así que se lo voy a poner que lo puede entender. Un pentecostal lo puede interpretar así. Dáselo a arreglar para que lo entienda así. Porque si yo quiero edificar, tengo que llevar a hablar a mis hermanos en el lenguaje que me puedan entender, para que no tropiecen, para hacer bendición para ellos. En otras palabras, yo no puedo ignorar las iglesias que están acá, acá y acá, haciendo cosas como que perjudicándolos a ellos, como si yo fuera una empresa privada aparte. No. Yo pertenezco a Cristo, a un reino, a una casa espiritual, a un propósito. Y cada vez que voy a tomar una decisión, yo tengo que tomar el resto del cuerpo en cuenta. Y se le voy a poner la mano a alguien y le voy a declarar apóstol con la autoridad de Dios. Yo soy responsable de lo que se le imparte a esa persona y de lo que va a hacer después que yo le ponga la mano. Y si daña a la iglesia, yo soy responsable, porque la Biblia dice: no le ponga la mano de ligero a nadie. Si el Espíritu da testimonio que ordenemos a alguien y lo ordenamos y después se daña, eso no significa que Dios no le eligió, porque Dios eligió a Judas. Jesús eligió a Judas entre los 12 y se convirtió en el hijo de perdición. Aún Dios creó a Lucifer y se le reveló. Así que si ordenar a alguien y ser responsable de lo que le pasa en todos los casos es fallar. Dios falló entonces, porque eligió al diablo, a Lucifer, y se le convirtió en diablo. ¿No lo sabía Dios? Claro que lo sabía. Lo que pasa es que Dios no es como nosotros, que sale a evitar las cosas para que no ocurran. Cuando Dios es soberano y le saca bien al mal y hace lo que quiera cuando Él quiera. Y hay muchas personas que fueron elegidas por Dios, ordenadas por Dios, y ellos se apartaron. Como Demas, que anduvo con Pablo, era del equipo y después se extravió. Como Alejandro y otro que se lo entregó a Satanás, eran del equipo de Pablo. Pero ellos fueron llamados, convirtieron la honra en deshonra. Eso es otra cosa. Pero si yo sé que la persona, o no estoy seguro, no es verdad que poner la mano, porque yo soy responsable. Por eso Dios nos manda a tomar el tiempo para probar y aprobar, porque somos responsables. Como quiera somos responsables. De todas maneras somos responsables. Pero lo que quiero decir es una cosa: tenemos que entender que pertenecemos a un propósito, que tenemos que amar, respetar ese propósito y trabajar todos unánimes, comprometidos a favor de ese propósito. Una sola persona, 5 no pueden cuidar un propósito. Todos somos guardianes del propósito, preservadores del propósito de Dios. Es imposible que unos cuantos puedan preservar el propósito. Si tú te cuidas a ti mismo, como dice Pablo a Timoteo, si tú haces estas cosas, te cuidarás a ti y a otros. Cuidándote tú cuidas a la iglesia. No dejando lugar a que alguien crezca y eche raíz para mal. Tú tienes que frenar el mal si entra por tu casa, porque de esa manera tú preservas el propósito. No de tu dinero, ni de tu amistad, ni tu compañerismo, ni abra la puerta de tu casa a extraños. Extraños no simplemente es alguien desconocido. Extraño es alguien que venga con doctrinas extrañas y con espíritus extraños a tu casa y a tus oídos. Eres responsable delante del Señor. Y aquí estamos con la palabra para corregirte. Hay personas que dicen: ay, el pastor se refiere a tal cosa. Sí, me estoy refiriendo a tal cosa, porque yo soy profeta y a mí no me importa lo que tú creas. Tengo un compromiso delante de Dios y te voy a decir una cosa: mi propósito es edificarte, no ofenderte. Pero si la palabra te ofende, allá tú con Dios. Mi responsabilidad es librarte del mal. Ese es mi trabajo. Amén. Si tú quieres creer, cree, porque la palabra te juzgará en el día del juicio y yo seré limpio de tu vida. Pero mientras te bajo aquí escuchando, te voy a cuidar, te voy a cuidar, te voy a cuidar como oveja de Dios. Pero te voy a decir: eres responsable de lo que oyes y de lo que acatas. Si dejaste entrar el mal en tus oídos y en tu casa,
Va a tener que rogarle a Dios para que no te maten tus hijos como a Josafat y te dañen tu descendencia. Porque todo lo que hacemos tiene una trascendencia, mis hermanos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Josafat era bueno, pero llegó a ser malo porque se hizo amigo de los enemigos de Dios. No es suficiente hacer el bien, es necesario evitar el mal. Para nosotros, para nuestras casas y para la iglesia. Usted es guardián de la iglesia. O estoy aplicando mal la palabra, o no tuve un incidente que nos habla muchísimo. Pero gloria a Dios, que no importa lo que el hombre haga, Dios mantendrá su lámpara encendida. Amén. Amén. Dios mantendrá su lámpara encendida. Jamás, jamás el propósito de Dios será destruido, ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia y su propósito santo. Y si tú quieres triunfar, únete al propósito, porque en enemistad contra Dios jamás tú vas a triunfar, ni nadie. Creo que la casa de Omri duró 4 generaciones, pero Dios cortó a la casa de Omri, que era el papá de Acab. Pero hubo alguien allá que le hizo un nido en su reino. Y ahí tenía ellos que estar. Ahora viene Dios, que peleó en el norte, a tener que venir a pelear en la casa de David para defender su propósito. Los habitantes de Jerusalén hicieron rey en lugar de Joram a Ocosías, su hijo menor, porque una banda armada había venido con los árabes al campamento y había matado a todos los mayores, por lo cual reinó Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. Fíjense una cosa, qué terrible. Ahora el diablo mandó aquí unos árabes a acabar con los que quedaban. Fíjense el odio contra la... Acuérdense que todos los que mataban ahí, aunque sean hijos de Joram y Ocosías, eran de la casa de David, porque Joram y Ocosías eran de la casa de David, eran hijos de David, solamente que tenían sangre del otro lado, por la mezcla. Y dice el 2, cuando Ocosías comenzó a reinar, de Joram pasó a Ocosías, era de 42 años y reinó 1 año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri. Era la nieta de Omri, porque Omri era el papá de Acab. Más adelante leímos que era hija de Acab. Dice aquí el 3, también él anduvo en los caminos de la casa de Acab. Fíjense que los dos, tanto Joram como Ocosías, anduvieron como... Fíjense que lo bueno no le penetró a estos muchachos. Tenían un abuelo, un padre como Josafat. ¿Y qué hicieron? Siguieron a su mamita. ¿Saben ustedes que la salud no es contagiosa? La enfermedad sí. Lo bueno no se pega, lo malo sí se pega. Especialmente a nosotros, que desde que nacemos estamos acostumbrados al mal. Y dice aquí el 3, también él anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba a que actuase impíamente. ¿Quién era que lo hacía? La madre, en este caso la abuelita también. O la madre, porque era el hijo menor. La madre. La mamá le aconsejaba a que actuase impíamente. Claro, era hija de Jezabel, y de tal palo, tal astilla. Hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron para su perdición. ¿Quiénes son ellos? Pues la casa de Acab. Ay, del pensamiento. Y él anduvo en los consejos de ellos y fue a la guerra contra Joram, hijo de Acab, rey de Israel, y contra Asael, porque a pesar de todo hubo guerras ahí después, pero ya estaba el espíritu, ya había penetrado el espíritu del otro lado. Porque aquí no se trata simplemente de asuntos de familia, se trata ahora de espíritu. Estoy hablando de espíritu, no de personas, de espíritu.
No estoy hablando de personas, estoy hablando de espíritu. Pero los espíritus entran a las personas y las personas se dejan usar por los espíritus, ¿o no? Jesús le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás. A Pedrito, el fiel Pedrito. Así que si a Pedro se le metió un mal espíritu, a ti y a mí también nos puede entrar el mal espíritu, porque somos carne. Muy bien, muy bien. Miren ustedes lo que dice el versículo 9. Atención aquí. Muy bien. Muy bien. Miren, para que leamos un poquito, aquí dice el 7. Pero esto venía de Dios, para que Ocosías fuese destruido, viniendo a Joram, porque habiendo venido, salió con Joram contra Jehú, hijo de Nimsi, el cual Jehová había ungido para que exterminara la familia de Acab. Y haciendo juicio Jehú contra la casa de Acab, halló a los príncipes de Judá y a los hijos de los hermanos de Ocosías, que servían a Ocosías, y los mató. Y buscando a Ocosías, el cual se había escondido en Samaria, lo hallaron y lo trajeron a Jehú y le mataron y le dieron sepultura, porque dijeron: es hijo de Josafat, quien de todo su corazón buscó a Jehová. Y la casa de Ocosías no tenía fuerzas para poder retener el reino. Fíjense, cuando Jehú estaba matando y exterminando a la casa de Jezabel y de Acab, Ocosías fue a visitar a su primo del otro lado, y lo encontró Jehú y lo acabó. Y no siguió matando, diciendo: este era hijo de Acab, por lo menos vamos a enterrarlo, vamos a darle una cristiana sepultura, porque este era hijo de Josafat y sirvió a Jehová. Pero por eso ya murió. Jehú lo mató. Y entonces, escuchen ahora, cuando matan a Ocosías, el reino se quedó sin fuerza. En otras palabras, se debilitó. Hubo tantos muertos en la casa de David, porque vino Joram, acabó con medio mundo para perpetuarse en el trono. Luego vinieron los árabes, acabaron, y ya no había fuerza. Eso quiere decir que quedaban muy pocos, y quizás eran niñitos. Estaban muy debilitados. ¿Cuántos saben que cuando se mezcla el mal con el bien es que se debilita? Las hermanas que se enamoran de personas inconversas, impías, dicen: él es mejor que muchos de los que están en la iglesia. Yo lo sé, porque en la iglesia este es mejor que ellos. Es cierto que no va a la iglesia y que no le sirve al Señor, pero el Señor lo va a convertir. Yo me voy a encargar de convertirlo. ¿Saben ustedes lo que dice la historia de la iglesia? Que el que cambia no es el impío, sino el cristiano, que se convierte al impío. Y ya debe venir a la iglesia a servir al Señor, y por ahí vienen los hijos que no se saben a qué camino van a seguir, porque no saben cuál de los dos caminos van a seguir. Y los padres que no entienden, bueno, ustedes saben que después que el hijo crece, usted no le puede impedir que se haga según quien se casa, porque especialmente en Estados Unidos, ellos cuando llegan a 18 años ya son independientes y ya no siguen el consejo de los padres. Pero mientras usted lo tenga en la casa, hágale ver las consecuencias, aunque los muchachos muy difícil van a escuchar, pero hay algunos que escuchan. Pero quiero decirles a todos que cuando hay mezclas, el que se debilita es el cristiano, porque lo bueno solamente funciona con lo bueno. Lo bueno con lo malo se debilita. Eso es lo que Pablo les dijo a los Gálatas. Pueden tener 99% de evangelio y una pizca de judaísmo con religión, ya no es evangelio, porque el evangelio es 100% evangelio o no es evangelio. Si se mezcla, ya no es vino nuevo, es otra cosa. Por eso dice el apóstol: no hagáis yugos desiguales con los impíos. ¿Qué relación tiene la luz con las tinieblas, Cristo con Belial? Ninguna relación.
se debilitó la casa de David. En otras palabras, el propósito estaba expuesto a lo peor, a la debilidad. Acá murió con sus padres, Dios lo perdonó, murió tranquilo. Lo enterraron con los reyes de Israel, le dieron tremendos honores. Ay, pero lo que dejó un nido de víboras en su reino. ¿Dónde vamos? Ahora viene el 10. Entonces, ahí viene el entonces. En inglés, then. Entonces, Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá, incluyendo sus nietos. Su esposo Joram, cuando llegó al trono, acabó para que nadie le quite el trono. Y ahora viene ella y dice, ahora voy a reinar yo. Mi hijo fue muy débil, yo voy a reinar. Porque del otro lado, Jehú acabó con mi descendencia. Ahora yo le voy a hacer como le dijo Jezabel a Elías. Así me hagan los dioses si mañana la cabeza de Elías no está separada de su cuerpo. Palabras, palabras, palabras. Tan solo palabras. A los profetas de Dios solamente los matan si Dios lo quiere. Si Dios lo quiere. Entonces Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Mira la palabra, exterminó. ¿Quién estaba exterminando ahí? ¿Atalía o el espíritu de su madre que odiaba a Dios, al propósito y a la casa de David? Ay, mis hermanos, no seamos ingenuos. Todo lo que es malo está en contra de Dios. Si usted ve una persona muy espiritual, 99% espiritual, pero es chismoso, murmurador y rebelde, usted diga, bueno, voy a tener cuidado con esta situación, porque esto puede llevarme muy lejos a mí. El diablo, cuando quiere seducir, se disfraza de ángel de luz. El 11. Pero Josabed, hija del rey, y si era hija del rey, pues posiblemente era nieta. Posiblemente. Pero Jezabel, hija de rey, y si era de rey, entonces era nieta de Atalía, hija de rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y escondiéndolo de entre los demás hijos del rey, a los cuales mataba, le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. Así lo escondió Josabed, hija del rey Joram. Eso significa que era tía de Joás, el niño que estaba escondiendo. La tía, así lo escondió Josabed, hija del rey Joram, mujer del sacerdote Joiada, porque ella era hermana de Ocosías, o sea, tía de Joás, delante de Atalía, y no lo mataron. Aquí hay alguien de la descendencia de David. Escuchen. Esta estaba bien casada. Porque esta estaba casada con el sumo sacerdote. Este padre sí supo casar a su hija. Pero no para que era sumo sacerdote. Era un hombre de Dios. Temeroso de Dios en gran manera.
Y me gusta aquí, ella guardó. Atalía exterminó. Josabad, ¿qué hizo? O Josabed. Josabed, ¿qué hizo Josabed? Guardó. ¿Qué hizo Josabed? Guardó. ¿Qué debe ser usted? ¿Exterminar o guardar? Dios siempre ha usado las mujeres como un tipo de la iglesia. A Israel siempre le dijo: yo soy tu marido, el santo de Israel. La iglesia en el Nuevo Testamento es la desposada del Cordero. Y yo veo aquí una iglesia saludable. Veo una mujer de Dios casada con un hombre de Dios, una pareja de Dios, de la familia real, mujer de Dios, que tenía el espíritu y el corazón de David, su padre, que viendo lo que estaba sucediendo y viendo que habían exterminado a la descendencia santa y que se estaba apagando la luz, tomó y Dios la usó para tomar una lamparita, una velita, un niño de 7 años, y lo tomó y lo escondió en el templo, en los aposentos, y lo guardó de Atalía. Y esta es la mujer preservadora del propósito. Entonces, o nosotros tenemos el espíritu de Atalía, de Jezabel, o tenemos el espíritu de Josabed y de Joiada, hogar de piadosos que se expusieron. ¿Saben ustedes que se estaban condenando a muerte cuando tomaron esa decisión? ¿O no lo sabían? Porque algunos le prestan servicio al propósito cuando no tengo nada que pagar. A veces nos convertimos en cómplices, porque yo no me quiero meter en problemas. Después se van a hacer chismosos. Pero estoy viendo el mal que va a destruir a la iglesia y yo no digo nada porque yo no me quiero meter en problemas. Ya tú estás en problemas porque oíste y prestaste tu oído. Ya estás en problema, porque te juzgará Dios. Te juzgará Dios. Te juzgará Dios. Yo no sé, cuando yo digo un ejemplo aquí porque el Espíritu me lo trae, estaba ya en el olvido. Estaba en el olvido. Yo estaba en la emisora de Nueva York cuando Dios tenía su mover al principio. Y después que terminaba mi programación, yo me iba con los hermanos a atender llamadas telefónicas. Me llama una hermana muy afligida y me dice lo siguiente: un ministro que ministra ahí, yo llamé a pedir oración y yo le dije que estaba muy enfermo. Esto es muy serio lo que voy a decir, que quizás no se va a decir ni decir en público, pero le voy a decir cuando uno oye. Ella me dijo: yo le hablé a este hombre de que estaba enferma, que orara por mí. Y él me dijo: hermana, yo creo que debo ir a su casa a ungirla. Y yo, como era un pastor, lo dejé entrar a mi casa. Un señor mayor, yo lo conocí, tenía como unos 65 años, 60, 65. Él fue allá, ella estaba con su niño. Le dice: hermana, después de la conversación que fue, ganóse la confianza, le dijo: venga, yo la voy a ungir. Vamos al aposento que la voy a ungir. Ella está medio extraña, la lleva al aposento y comienza a ungirla. Ya tú sabes, en el ungimiento se le va la mano con sus caricias. Y después le dice: hermana, yo creo que usted necesita por su problema ungimiento cuerpo completo. Ya ustedes saben, para no entrar en el asunto. Pero esa palabra cayó en los oídos míos. Y yo, cuando se trata de Dios, no tengo amigos ni ética ministerial. Ya soy responsable. Así que le dijo: hermana, ¿y qué usted piensa? ¿Por qué no? ¿Y quién es su pastor? Fulano de tal. Eso se ve que el pastor era miembro también de la junta directiva. Y digo: ¿por qué usted no se lo dice? No, que tengo miedo. Es que es su deber decir a su pastor. Eso no puede pasar inadvertido. Eso no puede eludir. Este hombre quizás a cuántas personas le está haciendo daño y usted no está diciendo nada. ¿Cómo es eso?
Dice, no, pastor, que no sé. Mana, ¿usted me da el permiso para yo hacer mi trabajo? Sí, le doy el permiso. Fui a los directores de la emisora y le dije, mira, alguien de aquí hizo esto, esto, esto y esto. Me reunieron a mí y fuimos, entonces llamamos al pastor de ella, que era miembro del comité directivo, y fuimos con un grupo de los líderes a la casa de la hermana. Y la hermana testificó todo lo que me dijo a mí. El pastor se le molestó, como usted no me llamó, papá, perdóneme, llorando, pastor. Ok, llaman al hombre en presencia mía, los pastores, para confrontar la situación. El hombre, naturalmente, yo no hice nada, eso es una calumnia, lo que hacen todos. Y el hombre después al final como que admitía, decía, mire, por favor, no me dañen mi hogar, mi ministerio, tengo tantos años en el ministerio, y mi esposa que dice, sabe eso, ay Dios mío, ¿qué va a pasar? Ay Señor, perdóneme, hermano, ayúdenme, hermano. Ayúdenme, perdónenme. ¿Por qué no lo pensaste antes? Tristemente, los hermanos concluyeron tapar el asunto. Yo no tapo eso, hermano. Porque ese sinvergüenza, quién sabe a cuántas hermanas le hizo lo mismo. Perdóneme que le diga esto. Yo con el mal no soy cómplice. Perdónenme. Perdónenme. Pero como yo no tenía nada que deliberar, y simplemente era un testigo. Pero si hubiera sido yo el que tengo autoridad, lo mando donde hay que mandarlo. Porque ese es un peligro en el ministerio. Ese hombre es un enemigo de Dios, un enemigo del propósito, un enemigo del propósito, del ministerio y de todo. Ese es un depredador suelto, dañando vidas, destruyendo vidas. A uno solo que destruye es suficiente. Y quién sabe cuántos. Porque esa debilidad siempre fue una manifestación de sus ataduras. Perdónenme, pero no caiga usted en mis manos. Porque yo soy súper pastor misericordioso. Pero el mal, si yo le veo consecuencias, no es verdad que lo voy a callar. No, Señor. ¿Sabe lo que yo le digo a las personas que caen en pecado en el ministerio? Le he tenido que decir, si tú amas a Dios así, por favor no vuelvas a ser ministro. Porque si tú en un ambiente santo como el que tú has vivido, no pudiste someter esas ataduras a Dios, ¿tú crees que en otro lugar tú lo vas a hacer? Lo que va a seguir haciendo daño. Para ya eso, por amor al Señor. Pero hay mucha gente muy buenas, que siga ministrando. Dios es un Dios de restauración. Nos veremos mañana a la restauración. Porque al perro que le gustan los huevos, no importa que usted le rompe el hocico, está atado. Está atado. Usted es responsable. Perdonen que estoy hablando con mucha claridad y me están escuchando en las naciones, pero tengo un compromiso. Prefiero que los malos se vayan al infierno y no que los buenos sean extraviados. Amén. Yo tengo un concepto aquí mi Biblia me dice otra cosa a mí. Merece restauración aquel que sin delatarlo confiesa su pecado, se arrepiente y él mismo dice, yo no puedo ser ministro porque estoy manchando el manto de Dios. A ese lo voy a considerar. Pero estos que después que lo delatan dicen que restáurenme, cuando nunca dijeron vengan a restaurarme. No, yo no creo en eso, hermanos. Perdónenme, tengo 41 años siendo cristiano y 33 como pastor. Conozco mucho los engañadores. Perdónenme. Pero al final de cuentas lo que estoy diciendo es, tú y yo somos responsables de parar el mal en la puerta de nuestra casa. O sea, en nuestros oídos, en nuestra vida. Eres responsable delante de Dios. Y Dios me ha dicho a mí que abra los ojos a ustedes, que no esté con rodeos, porque yo no te voy a exponer al mal. Tú eres responsable por cada palabra que sale de la boca de Dios. Ni yo ni nadie. Solamente Dios puede estar 24 horas cuidándote.
Tú tienes que cuidarte. Tú tienes que saber quiénes son tus amigos. Júntate con personas espirituales, personas de oración, no con murmuradores, querellosos. Júntate con personas espirituales que te eleven a Cristo, que te eleven a lo espiritual, que no te sean tropiezo. Amén. 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 Pablo le dice a Timoteo: no participes de pecados ajenos. Yo quiero ser un preservador del propósito. Prefiero morir antes que hacerle daño a la causa que yo he abrazado desde los 16 años. Estoy en serio con esto desde que me convertí. Y si creen que no es verdad, pregúntenle a Dios y a esa mujer que ve conmigo 33 años si yo no estoy en serio. Yo con esto no juego. Esto es de Dios. Y desde niño lo respeto a mi Dios. Soy un pecador con pies de barro. Lloro delante de Dios por serle fiel en todas las cosas, pero aborrezco el mal. Y soy responsable. Eso no significa que no soy misericordioso. Excedo en misericordia porque soy pastor. Pero yo soy como Dios porque aprendí de Él. Y es hacer misericordioso con los que se arrepienten de corazón y quieren vencer el mal, no con aquellos que quieren seguir engañando y haciendo daño a los demás. ¿Qué haría usted con una persona tuberculosa en aquel tiempo cuando no había cura para la tuberculosis? Usted, ay, que lo van a aislar a la cuarentena. Pobrecito, 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 pobrecito. Déjelo para que usted vea qué va a suceder con todos los demás. No, el mal contagioso hay que cortarlo a tiempo para que no siga haciendo daño en usted, en mí y en quien sea. Pero Dios me llamó la atención leyendo aquí de esta mujer Josabet y de este hombre, su esposo Joiada. Y Dios me dijo: son preservadores del propósito. Escondieron al niño. Tienes que esconder al niño. Guárdalo al niño. El niño es el propósito. Conviértete en las parteras en Egipto, que cuando el faraón destruía la descendencia de Israel, se expusieron y escondían a los niños y hacían el parto antes, yo no sé si por cesárea, para que no llegaran los verdugos del rey. Conviértete en preservador del propósito, como María, que tomó aquella arquilla, escondió a Moisés y lo seguía y lo velaba todo el río hasta que llegó a la reina, al propósito de Dios. Conviértete en José, que cuando Dios le habló de noche, le dijo: Herodes viene a matar el niño, levántate y vete a Egipto. Sin pensarlo dos veces, cogió a su mujer, tomó a su mujer y el asna y salió para Egipto a cuidar el propósito de Dios. Y Apocalipsis capítulo 12, cuando habla de aquella mujer que algunos piensan que era Israel, otros aquí interpretan la iglesia, crean como quiera, yo no me meto en eso. Yo lo que sé es que hay una verdad espiritual. Ahí dice que el dragón persiguió a la mujer para matar el niño que había nacido, y ese niño era Cristo, porque dice que regirá a las naciones con vara de hierro. Por eso algunos piensan que era Israel, o sea, los católicos dicen que era María, o usted diga usted lo que usted quiera. Mi enseñanza no es cómo se aplica, sino que el diablo quería matar al niño para destruir el propósito que había en el niño. Y luego dice que el desierto le abrió la puerta porque el diablo lanzó las aguas para destruir la descendencia de ella. ¿A qué? Al niño y luego a la descendencia de la mujer. ¿Detrás de qué anda el diablo? Detrás de ti. Tú eres nada y yo también. Anda detrás de lo que hay en ti, porque el vaso es de barro, pero lo que está dentro es la excelencia de Dios. Amén. Amén. Pablo le dice a Timoteo: hijo, cuídate y cuida y guarda el depósito. Reténlo
lo que tienes, guarda el repósito, métete al templo y guarda el niño para que no sea exterminado. Porque si Joás moría, David se quedaba con la lámpara apagada y Cristo no hubiera nacido y tú y yo no hubiéramos sido salvados. ¿Saben lo que hizo esa mujer? ¿O no lo sabes? No lo sabes. La lámpara encendida de David se convirtió en la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo, dijo Jesús. Amén. Amén. Ahora reinaremos porque Josabet escondió el propósito y lo guardó. Aplica la palabra. Dios se encarga de lo que destruyen el propósito. ¿O no lo hizo aquí? ¿No lo han hecho en estos lugares? ¿Por qué sigues a las atalías, que es la reproducción del espíritu que no se quiere morir? ¿Por qué lo sigues al espíritu? ¿Por qué no hace como Dios, que exterminó? ¿Va a dejar que extermine el propósito? Porque si tú no matas al diablo, el diablo te mata a ti. Eso es así. Eso es así. Si tú no destruyes el mal te destruye a ti. Te extravía. ¿O no lo vemos en este pasaje? ¿No lo vemos? Yo quiero decirte delante de Dios, que me ha de juzgar, que yo no preparé este sermón. Dios me lo reveló. Y te voy a decir más, peleé con Dios para no predicarlo hasta las 2 de la mañana. Porque me lo dio hace bastante tiempo cuando pasé por ahí y me hizo. Pero Dios me dijo, ay de ti si tú no le abres los ojos a la gente para que no se deje engañar. Te voy a decir más. Me ha de juzgar Dios si no estoy resistiendo a hablar de estos temas. Me ha de juzgar Dios. Porque no quiero hablar. Tengo preferencia en mis mensajes. Pero estoy viviendo un momento profético, donde Dios está separando y está limpiando y depurando a una iglesia para salvar su propósito. Dios en el amanecer de la esperanza está escondiendo a su Joás en los aposentos del templo. Y yo quiero ser, es una iglesia saludable que sabe preservar el propósito de Dios. Amén. Amén. Podemos estudiar lo que pasó más adelante. Más adelante tomó medida el esposo y ella y decidieron sacar el niño a los 7 años. Y llamaron a los sacerdotes y a los levitas. Ay, los sacerdotes y levitas dijeron, prepárense que vamos a pelear ahora por el propósito. Y los armó y dijo, vamos a defender el asunto ahora. Y tomó medidas militares por no leer el asunto con los sacerdotes y levitas. Y rodearon al niño y dijeron, vamos a cuidar al niño y vamos a arremeter contra esta sinvergüenza. Y cuando comenzaron a proclamar al rey a Joás, ¡vive el rey, vive el rey!, todo el pueblo se le unió. Dijeron, aquí tenemos la descendencia de David. Esta mujer de la descendencia de Jezabel y Acab ha usurpado el reino y ha matado a la descendencia de David. Pero tenemos uno aquí, tenemos la simiente, tenemos la semilla, hay una lámpara que está encendida. Amén. Y el pueblo se le unió diciendo, vive el rey, vive el rey. Y Atalía dijo, traición, traición, no traición, era lo que había que hacer. Léase el capítulo, no tengo tiempo para leerle todas las cosas. Mátenla. Y acabaron con ella como con su madre. Acuérdense que no estoy hablando de personas, estoy hablando de un espíritu. No me alegro que maten a nadie. No estoy en contra de personas, estoy en contra de espíritus. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Pero las personas que tienen los espíritus y defienden los espíritus y representan a los espíritus y no quieren oír el consejo de Dios para apartarse del mal, yo me aparto de ellos. Yo no sé tú.
Pero me llama la atención. ¿Saben? Si usted un día quiere predicar acerca de un padre espiritual, que no es que se aproveche de usted para sacar provecho, sino uno como joyada, que dice, miren cómo dice, y termino aquí, el capítulo que sigue, el 24, dice 24, 1 y 2, de 7 años era Joás. En el capítulo anterior dice que mataron a Atalía. Ella comenzó a decir, traición, traición. Y dice que rasgó su vestido, dice el 23, 13. Y ahí la mataron. Y mire lo que sigue el 24, 1. De 7 años era Joás cuando comenzó a reinar. Y 41 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre era Sibia de Berseba. E hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Naturalmente después hizo cosas malas al final, pero mientras estuvo ahí con un padre espiritual que era un guía, el hombre hizo lo recto. Ahí estaba, no solamente poniéndolo en el trono, sino para que reine en el temor de Jehová. Ese Joás se levantó una vez y le dijo a su papá espiritual, hace tiempo que dio un decreto que repare la casa de Dios. ¿Qué pasa que no lo hacen? Y movilizó las cosas para que reparara la casa de Jehová. Y ahí siguió la descendencia de David hasta que llegó Jesús. Y tú y yo estamos aquí porque esa mujer salvó el propósito. Entonces estos dos, esta pareja, son preservadores del propósito. Como José preservó a Jesús cuando Herodes lo quería matar. Como María preservó a Moisés y las parteras en Egipto. Iglesia, somos preservadores de lo bueno, del plan de Dios en la iglesia, con tu vida, con la vida de tu familia. Cuando yo hablo de propósito, no que yo lo apliqué a la iglesia así. Aplícalo a tu vida, propósito con tu vida, con tu familia, propósito con tu casa, propósito con tu ministerio, propósito con la iglesia en general, propósito con el pueblo de Dios en todas las naciones. No hagamos nada que pueda perjudicar ni nuestra vida, ni la vida de los demás, ni nuestro hogar, ni nuestra familia, ni la iglesia en el mundo entero. Somos preservadores del propósito. Vamos a esconder el propósito, a guardarlo. Cuando el mal esté exterminando con el espíritu de Atalía, vamos a esconder para cuidar. Para cuidar. ¿Usted entendió la palabra? Dios habla como nos está hablando. Te voy a decir por qué. Porque aquí vienen días, dice el Señor Jehová, y ya lo dijo, y es una repetición. Dios está depurando. Dios está depurando y limpiando a su iglesia, a su propósito, de todo aquello que mañana puede ser un estorbo para su propósito. Tenemos dos opciones: o nos unimos al propósito o nos levantamos contra el propósito. Pero el propósito no es el amanecer de la esperanza. El propósito es la iglesia. Y cuando digo amanecer de la esperanza, no estoy diciendo que no se circunscribe a nosotros. Es la iglesia de Cristo en las naciones. Aquí se ora. Hace más de 20 años estamos pagando un precio, 24 horas de intercesión a favor de la iglesia. Estamos orando y gimiendo por la iglesia. Estamos dándonos por la iglesia. Quiero decirte que esta iglesia gasta más en salvar, en edificar a la iglesia, que inclusive para salvar a los perdidos. Porque somos una iglesia profética y Dios nos ha puesto carga por el resto del cuerpo de Cristo, porque nos puso a cuidar el propósito.
Entonces, cuidemos el propósito. Únete a los intercesores. Aquí hay 24 horas de oración. En vez de tú unirte a las voces que le hacen daño al propósito, ven a orar y a decir: hermano, yo quiero orar, voy a gemir, voy a clamar, me voy a unir a mis hermanos para orar por la iglesia de Cristo en las naciones, orar por los pastores, orar por las naciones, orar por los que están en autoridad, orar por el pueblo de Israel. Orar por los árabes que son hijos de Ismael, para que Dios lleve salvación a los árabes. Unámonos al propósito de Dios. Tú fuiste llamado a edificar, no a destruir. No es posible que si estamos tirando los cables de electricidad, tú vayas detrás cortando los cables cuando estamos edificando el templo de Dios. Estoy hablando espiritualmente hablando. O dañando la tubería. No, tú fuiste llamado a ayudar. ¿En qué puedo ayudar para edificar el cuerpo de Cristo? Fuimos llamados a eso. Y te estoy diciendo, yo hablo aquí no solamente a ustedes, yo hablo a las naciones desde acá. Por eso hablo como hablo. No solamente le estoy dando un mensaje a ustedes, sino a las naciones, a los que nos están escuchando, para que donde quiera que llegue esta palabra, se sepa que estamos en el tiempo de la restauración de todas las cosas. Y hay que advertir a la iglesia del peligro. Amén. El peligro no son las personas, son los espíritus. Pero los espíritus poseen a las personas. Usted tiene entendimiento. Entonces oremos a Dios. Cierre sus ojos y abra su corazón. Señor, yo oro por esas vidas, esos hermanos consiervos que me están escuchando y me van a escuchar en las naciones. Mi hermano, mi hermana, que tú puedas interpretar el espíritu que está en nosotros. Es el espíritu del celo de Dios, el celo santo, el celo con la ciencia de Dios. Estamos en un tiempo donde a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo, y hay confusión, y los cristianos, en vez de ser la luz del mundo y la sal de la tierra, se han mezclado con las naciones ya no salimos a defender lo que es nuestra fe gloriosa. Pero los santos del pasado lidiaron y pelearon y defendieron la fe que una vez fue dada a los santos. Y tú y yo tenemos el compromiso, como Josabet, de preservar el propósito, de guardarlo de la exterminación, porque el diablo vino para matar, hurtar y destruir. Y la fe está siendo exterminada en la tierra, y el amor se ha enfriado, y el mal prevalece en todas sus formas. Y Dios anda buscando hombres y mujeres santos, piadosos, que vivan el testimonio de la fe con limpia conciencia, y que levanten sus voces como profeta de Dios, para preservar el bendito evangelio que fue ganado con la sangre de Jesús. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén.